parte, la asistencia nos ha exigido que sea 80%, ¿ya? O para el examen. Los que no tienen 80% de asistencia no ingresan al examen. Así es que vamos a llenar la lista. Bueno, vamos a ver la patología de esófago. Esto es... Vamos a evaluar esta primera parte del tubo digestivo. Vamos a ver qué importancia tiene en la gastroenterología. Por todo comienza por ahí, ¿no? Todo comienza. ¿Qué dicen? Todo comienza acá. Tenemos que nosotros identificar qué patología hay acá arriba para identificar, a lo mejor el problema está acá. No está tanto acá ni abajo, ¿no? Como esta paciente, esta mañana vimos con uno de sus compañeros y dice, doctor, ¿qué tiene? ¿Qué molestia tiene? Doctor, desde hace 2 meses no puedo hacer mis necesidades. Tengo dificultades para hacer mis necesidades y los hago muy sueltitas, ¿no? Estoy haciendo con sangre. ¿Cuál es su diagnóstico, doctora? Exacto. Cáncer de colon. Ahí está el problema. Debemos identificar. Dice, si el doctor pregunta antecedentes, no tiene ningún antecedente, no es constipada, no tiene hemorroides, de repente sangra y ya perdió peso, ¿no? Cáncer de colon. Entonces, el cáncer de colon es muy frecuente. Es importante identificar los síntomas para poder llegar al diagnóstico. Entonces, vamos a empezar a familiarizarnos con los síntomas para que ustedes fácilmente puedan abordar su diagnóstico. Como médicos generales, no con la profundidad que necesitamos que sepan como gastroenterólogos, pero que sí sepan hacer y formular un diagnóstico. Cuando dijimos, vamos a pasar un poquito porque vamos a ver mucho patología del esófago, vamos a ver alteraciones estructurales, vamos a ver alteraciones que tienen que ver con la motilidad, alteraciones que tienen que ver con el flujo, vamos a ver DERG, vamos a ver todas las patologías relacionadas con el esófago, pero vayamos a recordar unas cosas que ustedes ya las saben. Dijimos, el esófago, por ejemplo, esto del esófago, viste, y varias veces ya se han indicado qué características tiene el esófago, ¿no? Yo tengo que conocer, es decir, para poder diagnosticar una enfermedad tengo que conocer la anatomía, tengo que recordar la fisiología para poder entender la fisiopatología, si no, no lo voy a poder comprender. A mí me interesa que entiendan, ya no que memoricen, no te sirve que memoricen, que entiendan, porque si entienden es muy fácil, es muy fácil. Por ejemplo, siempre nos preguntan, ¿el esófago es un tubo muscular? Sí, es músculo liso, esa es su principal estructura. Cuando la longitud es de 18 hasta 25 centímetros en diámetro, ¿por qué es importante? Porque si decimos, por ejemplo, ¿será importante el diámetro? Sí, yo tengo que saber cuánto es el diámetro. Porque mal si da calasia, por ejemplo, tiene dilatación del esófago, pero doctora, ¿cuánto es lo normal? Lo primero, ¿no? En longitud es de 18 a 25, pero en diámetro es de 3 centímetros de diámetro o de diámetro transversal que tiene el paciente. Entonces yo debo saber, porque no voy a entender si está dilatado o no está dilatado. Entonces tengo que recordar mis conocimientos, recordarlos para poderlos entender. ¿Ya? Entonces la anatomía es fundamental. Por ejemplo, dice que así tiene 2 esfínteres, esfínter esofágico superior y esfínter esofágico inferior. ¿Cuál es más importante fisiológicamente? ¿Cuál es, doctor? El inferior. Fisiológicamente lo vamos a estudiar, ¿no? Porque no se olviden, su función principal es evitar el reflujo. Porque si es incompetente, vamos a tener enfermedades por reflujo. Entonces, la importancia de este esfínter es muy importante. Vamos a hablar del esfínter esofágico inferior. Cardias, lo vamos a ver un poquito en la estructura. ¿La estructura muscular será importante o no? Sí. ¿No? Le dan pregunta. Y eso en las residencias preguntan siempre, ¿no? ¿Cómo es la estructura muscular del esófago? ¿Qué es su parte del tercio superior? ¿Qué es? ¿Es músculo? Estriado, ¿no? Músculo estriado es músculo esquelético, por lo tanto tiene control voluntario. Ya, control voluntario. Pero los 2 tercios inferiores, no. El tercio medio es mixto. ¿Ya? Y el tercio inferior es músculo liso. Si es músculo liso, tiene control involuntario. ¿Por qué es importante? Por ejemplo, cuando se degenera el plexo mientérico de este músculo liso, el de Auerbach, ¿qué va a pasar con ese músculo liso? Pierde su tono, ¿no? Al perder su tono, se agranda. Es lo que pasa, por ejemplo, con el Chagas, tenemos un megacolon, eso también empieza a tener un megaesófago, ¿ya? ¿Por qué? Porque este músculo liso, este tercio superior, es liso involuntario. Por lo tanto, es importante que yo sepa que es el tercio superior, que es un músculo esquelético, que es estriado, que tiene un control glosofaríngeo y el vago, ¿ya? Pero el tercio distal es liso. Esta estructura que hablamos con ustedes, por ejemplo, que es importante, sí, yo debo saber toda la pared del tubo digestivo, la debo saber, ¿no? Pero había aquí una diferencia de que dijimos en ciertas partes del tubo digestivo. Por ejemplo, ¿qué diferencia había en el esófago? Porque yo tengo que saber la pared, ¿no? De adentro hacia afuera, de afuera hacia adentro, tengo que saber. ¿Qué diferencia había entre esto del tubo digestivo? ¿Qué diferencia había?
había una principal diferencia. ¿Cuál era? Y se lo van a preguntar siempre, ¿no? ¿Cómo doctor? ¿Usted sabe? Todo el tubo digestivo, por ejemplo, la mucosa, todo el tubo digestivo, ¿no? Tiene epitelio cilíndrico, sí, excepto el esófago, que tiene epitelio plano, estratificado, no queratinizado. Esa es la primera diferencia que se la tienen que saber, ¿ya? Es la primera. Aquí miren, ¿no? Tiene epitelio plano, estratificado. Después la estructura casi la misma, ¿ya? ¿Qué otra diferencia tenía aquí el esófago en relación a esto del tubo digestivo? La segunda diferencia importante era la última capa, ¿no? Que tiene que ver con la serosa. Dijimos que la serosa, todo el tubo digestivo tiene serosa, excepto el esófago, ¿no? Que tiene adventicio. ¿Y por qué es importante, doctor? ¿Por qué nos dice que es importante? Por eso que los cánceres de esófagos tienen mal pronóstico, porque salen rápidamente, hacen siembra, hacen metástasis, porque solo tienen adventicio, no tienen serosa, ¿ya? Y uno de los factores que hacen que tenga mal pronóstico es la estructura. Es la estructura. Entonces, esta la tenemos que saber. Pero si vamos un poquito más allá, por ejemplo, todas las capas que ya las sabemos, ¿no? Ustedes ya lo han visto en histología, ya la conocen, fisiología, han estudiado muy bien cada una de las capas, qué función tienen. Decíamos, por ejemplo, en esta capa, el epitelio, sí, el epitelio se genera casi, sí, se genera, porque constantemente es dañado por el reflujo ácido. Pero ¿quién hace que se regenere? Un factor, el factor de crecimiento epidérmico que produce eso, ¿ya? Sus glándulas producen este factor. Entonces este factor de crecimiento hace que se regenere, porque todas las células se regeneran, en tiempo de vida se regeneran, pero tenemos que saber quién los regenera, el factor de crecimiento epidérmico, de tal manera que este epitelio se va regenerando cada 5 a 7 días, porque constantemente es dañado por el ácido, entonces se tiene que reepitelizar, se tiene que reepitelizar, eso es importante. Y estas mucosas, las mucosas tienen glándulas esofágicas. ¿Por qué es importante esto? Porque el esófago produce, ¿qué produce? Moco y bicarbonato, ¿no? Imagínense, el estómago tiene un pH ácido, ¿o no? Sí. ¿Cuál es el pH normal del estómago? ¿Cómo ustedes saben? Vamos a ver. pH del estómago. De 1 a 3.5. El término medio 2.0, ¿ya? Nótense estos detalles, chicos, porque esas cositas son importantes que las tienen que saber, ¿ya? Se las tienen que saber, porque por ejemplo, yo voy a dar un medicamento, IVP, voy a hacer que el pH, ya voy a suprimir la producción de ácido y voy a hacer que el pH se haga alcalino. Pero si yo no sé cuál es el pH normal, o sea, voy a perderme, ¿verdad? Voy a perderme. Yo tengo que saber lo normal para saber lo anormal, lo patológico. Entonces es importante que sepan estos detalles que siempre se los van a preguntar. ¿Cuánto es el pH normal? Esto les pregunto a los residentes, a los internos, ¿no? A ver, doctor, usted va a utilizar, por ejemplo, un omeprazol, va a tratar una hemorragia digestiva aquí. Yo voy a subir el pH a 6.5 y lo voy a inactivar a la pepsina y voy a parar el sangrado. Pero ¿cuánto es el pH normal? ¿Quién produce el ácido clorhídrico? ¿Qué célula lo produce? ¿En qué cantidad? La tienen que saber. ¿Ya? Pero la tienen que saber. Yo tengo que saber dónde se produce, qué tipo de célula, qué glándula, qué célula, en dónde. Tengo que saber. ¿Y cuál es el pH? ¿Ya? Entonces es importante porque, miren, el esófago, las glándulas esofágicas producen moco y bicarbonato. Y el bicarbonato va a hacer que el pH del esófago sea alcalino. Por lo tanto, todo ácido que se fluya lo va a neutralizar. Entonces este es su principal mecanismo de defensa, ya que produce moco, produce bicarbonato, y al mismo tiempo él tiene un factor de crecimiento, ya que lo protege y permite que se epitelice cada 5 a 7 días. Esto ya lo saben, pero por favor, estos detalles que ustedes resumen, lo tienen que saber. Ya esto no es algo que no lo deben, lo tienen que saber. Se los van a preguntar siempre. A ver, hablen de la mucosa, la submucosa, eso detalles lo tenemos que saber. Bueno, la inervación ya sabemos que hay una capa muscular que tiene dos capitas y la adventicia que solamente es adventicia y no es serosa, ¿no? Y esta estructura nerviosa que hemos visto con ustedes, por ejemplo, ¿no? Decíamos que el sistema, todo el sistema nervioso está tiene un control autónomo, ¿no? ¿Qué sistema nervioso lo controla? El sistema nervioso entérico, ¿no? El sistema nervioso entérico, el cerebro de intestino. Y este sistema nervioso entérico está compuesto por dos plexos. El plexo nervioso de
Auerbach, que está entre las dos capas musculares, y el de Meissner, que controla la mucosa, la secreción y el flujo local. Tienen dos controles nerviosos. Y todo actúa por mecanismos locales. ¿Ya? Eso, por ejemplo, ¿cuándo actúa el mecanismo? Hemos dicho que el esófago, por ejemplo, tiene un peristaltismo, ¿o no? La tiene, el primario y el secundario, ¿no? Y en todo tubo digestivo hay peristaltismo. ¿Por qué? Porque una de las funciones principales de todo tubo digestivo es que el alimento tiene que progresar desde la boca hasta el recto, hasta que se puede excretar. Pero tiene que transitar, tiene que progresar, alguien tiene que moverlo. ¿Quién lo mueve? ¿Quién lo mueve? ¿Quién lo estimula? ¿Dónde comienza? Comienza con la distensión. La presencia del bolo en el esófago distiende la mucosa. Al distender la mucosa, hay neuronas sensitivas que van a llevar el estímulo hasta el plexo de Auerbach. Y este plexo va a hacer, a través de neuronas motoras eferentes, que el músculo se contraiga y empieza a progresar, ¿no? Empieza a progresar. Y eso siempre pasa en todo el tubo digestivo. Eso pasa también en el coledo, como cuando hay un cólico biliar. Eso pasa en el cólico renal, eso pasa en el cólico intestinal. Todo se estimula bajo distensión. Eso es muy, muy importante. Entonces, saber que tenemos un plexo mientérico, que tiene que ver con la motilidad, un plexo mucosa que tiene que ver con la sensibilidad. Les decía, por ejemplo, constantemente en el hospital vemos cuerpos extraños, ¿no? La ingestión de alfileres, chinches, rampas, pero nunca se perforan. ¿Y por qué no se perforan? Porque todos tienen punta. ¿Por qué creen que no se perforan? Primero, porque hay alguien que sí lo está moviendo y nosotros hacemos un control radiológico, ¿no? Pues vamos a ver que el cuerpo extraño vaya progresando, pero nunca se perfora. Porque tenemos neuronas sensitivas en la mucosa. No se olviden que ahí tenemos los quimioreceptores, los mecanorreceptores. Estas neuronas sensitivas van a percibir ese daño. Es como el reflujo ácido. El reflujo ácido pasa esófago y ¿qué desencadena? Peristaltismo. El peristaltismo de barrido se llama del esófago. Siempre lo limpia. ¿Qué lo estimuló? El ácido, lo dañó la mucosa, ¿no? Es lo mismo, pero ¿qué hizo eso? ¿Qué hizo que hubo peristaltismo? El estímulo. Por lo tanto, ¿qué va a hacer con este cuerpo extraño? Estas neuronas que son sensitivas, que están en la mucosa, van a percibir el daño y se alejan. Ellos no van a aproximarse, no, oye, dañarme, perforar, nada que ver. Ellos se van alejando, y el peristaltismo como que va propulsando, y el cuerpo extraño va avanzando. Y no hemos tenido casos de perforación, no hay perforación, hay que hacer un control radiológico. ¿Qué hace? Es que el cuerpo tiene mecanismos de defensa a todo nivel. El peristaltismo es un mecanismo de defensa, chicos, de defensa. Por ejemplo, la doctora, pues no tiene hijo todavía, ¿no? Por suerte, de momento, no tiene una bendición, ¿no? ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, mi hermano, el niño tiene diarrea pediátrica, 5 añitos, está con diarrea, con mucho dolor, mucho llanto, diarrea. Y todo, ¿no? Antiespasmódicos, antibióticos, todo. ¿Cuál era la causa? Era un cuerpo extraño, era un globo que el niño se había tragado. Hasta que lo elimina el globo y pasó la diarrea. El organismo estaba haciendo su trabajo, eliminando el cuerpo extraño, ¿no? Pero probablemente con cólico, con diarrea. Pero hasta que lo eliminó y todo sanó. Entonces, el peristaltismo es un mecanismo de defensa, chicos. Lo vamos a analizar con mucho detalle en cada caso, porque esto es importante en la clínica. La clínica es muy importante. Bueno, después dijimos esto, por ejemplo. Esto lo tienen que saber, ya lo saben. Entonces, el peristaltismo permite un clearance esofágico, una limpieza esofágica. ¿La porción de saliva es importante? Sí. Yo tengo que saber que todos los días mi cuerpo produce 1000 ml de saliva. Sí. Por eso hay enfermedades como el Sjögren, donde no se produce saliva, porque es serotonía, es oftalmia, y el paciente va a tener problemas de esofagitis, porque no hay un mecanismo de protección. La saliva, con efecto mecánico, también tiene ese efecto, ¿no?, de protección. Nos da un pH alcalino de 6.4 7.8 y la resistencia tisular, que tiene que ver con el mecanismo preepitelial, epitelial y posepitelial, que ustedes ya lo han visto, ¿no? Y eso un poquito en histología. Pero estos son los mecanismos de defensa que tiene la mucosa esofágica. ¿Cuál es la función del esófago? Su función solamente es progresar, propulsar, ¿no? Él tiene que hacer que el bolo pase de la boca hacia el estómago. Esa es su función, y evitar el flujo.
Esa es su función, ahí acaba, ¿no? Y para eso tenemos peristaltismo, ¿no? Un peristaltismo primario, secundario. Pero vamos a ver después, más adelante, solo no lo vamos a dejar acá, la deglución. ¿Qué importancia tiene la deglución? Pero lo vamos a ver cuando veremos de disfagia. Entonces, este peristaltismo, por ejemplo, ¿cuál de estos peristaltismos es el más importante? Les han dicho, el peristaltismo, el primero, ¿cuál es el más importante en fisiología digestiva? En caso de esófago, ¿el primario o el secundario? El secundario. Por eso se llama peristaltismo de barrido, ¿ya? Él es que va a limpiar, él es que va a progresar. Porque, por ejemplo, la saliva, cuando ustedes deglutan saliva, probablemente sea suficiente con el primario, ¿ya? No necesita mayor fuerza, ¿no? Pero si yo tengo un bolo, miren, el bolo, ¿qué está haciendo el bolo? Está primero distendiendo, ya la mucosa lo distiende. Por eso que la distensión es el principal estímulo de todo el tubo digestivo. Cualquier cosa que distienda la mucosa va a estimular el peristaltismo y empieza el peristaltismo secundario o de barrido. Va a empezar a hacer que este bolo progrese hasta el estómago y ese sí es el esfínter. Pero esta actividad muscular es muy importante, ¿ya? No es tan sencilla, porque tiene que hacerse con una presión suficiente que permita progresar el bolo. Lo mismo pasa con el esfínter esofágico inferior. Por ejemplo, para que se cierre el esfínter, porque es músculo liso, tiene que cesarse con una presión de ¿cuánto? Desde 10 a 30 milímetros de mercurio. Termino promedio 20 milímetros. Cuando no tiene esta presión, decimos, hipotonía del esfínter esofágico inferior. Y es una de las causas que lleva a reflujo. Pero esto lo vamos a estudiar cuando hablemos trastornos motores del esófago. Vamos a hablar, cuando hablemos de acalasia, eso vamos a hablar un poquito de la importancia ya de la presión de contracción de este músculo esofágico, también la importancia de la presión con la que se contrae este esfínter y evita el reflujo. Eso lo vamos a hablar con más detalle más adelante. Pero miren, esta es la vasera antirreflujo. Eso también usted se la conoce, ¿no? Usted ya ha estudiado. ¿En qué consiste la vasera antirreflujo? ¿Qué evita que no haya reflujo? El esfínter. El esfínter. Se les preguntan cuál es el principal componente, por ejemplo, de esta vasera. ¿Cuál sería? Diafragma. Cuando se altera esta estructura, vamos a tener reflujo, enfermedad por reflujo. Por ejemplo, la hernia de hiato. No, altera esta estructura. Yo tengo que saber, pero doctor, ¿cuál es la estructura normal de la vasera antirreflujo? El principal componente tiene que ver con el esfínter, ¿no? Les preguntan, ¿cuál es el esfínter? ¿Qué es el esfínter, doctor? Es músculo liso, ¿ya? Solo 2 o 3 centímetros, 3 o 4 centímetros antes de su unión al estómago. Ese músculo liso, antes de que se una al estómago, va a hacer que funcione como esfínter, ya como válvula. Entonces, este músculo liso se contrae con una tonicidad de 10 a 30 milímetros y es el principal componente. Después, ¿por dónde ingresa el esófago a unirse con el estómago? Por un orificio. ¿Qué se llama ese orificio? El hiato esofágico, ¿no? Por el hiato. Por eso hablamos de hernias de hiato, ¿no? Hernias de hiato. Entonces, este orificio por donde va a ingresar el esófago y unirse al estómago se llama el hiato esofágico. Pero este hiato por donde ingresa, miren, este es el esófago, este es el músculo liso, pero tenemos acá los pilares del diafragma, porque va a entrar por el hiato diafragmático, ¿no ven? Y está unido acá, el hiato, los pilares están unidos al esófago. ¿Por quién? Por los ligamentos freno-esofágicos. Ellos lo fijan, ¿ya? A los pilares hacen que esté en su lugar, ¿no? Que no se suba para abajo ni para bueno, se vaya a la cavidad torácica, ¿no? Entonces, esto es importante, las fibras, el ángulo que forma entre el esófago y el estómago, ¿ya? Ese ángulo es muy importante, que funciona como válvula. Esto un poco vamos a hablar más cuando hablemos de energía. Miren, ese es el control nervioso que tiene este es el diafragma, ¿ya? Y este es el esfínter esofágico inferior, es músculo liso. Dice, pero doctor, ¿cómo se contrae? ¿Cómo se estimula? ¿Quién lo estimula? ¿Quién lo relaja? ¿Quién cree que lo estimula? ¿Quién hace que se contraiga? Este control tiene control parasimpático, ¿no? El parasimpático, el vago lo controla. Pero el vago tiene 2 tipos de fibras, unas fibras estimuladoras y unas fibras inhibitoras, excitadoras e inhibitores. Pero lo hace a través de qué? Las excitadoras lo hace a través de la acetilcolina, ¿ya? Gracias a la acetilcolina va a hacer que el esfínter se contraiga. Pero ¿cuáles son sus fibras inhibitorias? Tiene fibras inhibitorias, pero ¿qué produce? Óxido nítrico.
¿ya? El óxido nítrico y el BIP, que es el polipéptido intestinal vasoactivo, lo relajan. ¿Y qué creen que pasa en la calasia? Porque la calasia, por ejemplo, se caracteriza por la falta de relajación del esfínter esofágico. El esfínter no se relaja, por lo tanto la comida no pasa, no se relaja. Y toda esta la fisiopatología está acá. Es decir, la enfermedad primaria o secundaria daña las neuronas inhibitorias. Por lo tanto, no va a obtener este músculo ni óxido nítrico ni BIP. Por lo tanto, no se relaja. Por lo tanto, todo el tiempo está en contención. ¿Ya? Por eso no se relaja. Entonces, la fisiopatología está acá. ¿Ya? Para entender qué pasa con la acalasia. Un poquito vamos a hacer énfasis también con eso. Pero creo que se están durmiendo ustedes, ¿no? ¿No están durmiendo? ¿Bien? ¿O lo pagamos? Sí. Bueno, ya. Es algo de semiología que quiero que lo sepan, ¿ya? Pero no es memorizárselo, no me interesa. Por ejemplo, si yo digo que el paciente tiene odinofagia, ¿qué es odinofagia? Dolor. ¿Pero qué traduce la odinofagia? ¿Qué traduce? Si tienes dolor, doctor. Pero en general, ¿qué traduce? Una enfermedad probablemente inflamatoria, no una enfermedad estructural o orgánica, porque no hay dificultad. La disfagia es dificultad, es lo que vamos a ver enseguida. Pero el dolor, por ejemplo, uno que tiene una faringitis, tiene odinofagia, tiene dolor de fungir, ¿no? Entonces tiene odinofagia. ¿Pero qué traduce el síntoma? Si tiene odinofagia, solo tiene alguna alteración inflamatoria. Pero si me dice, doctor, no puedo tragar, o sea, tengo dificultad, no tengo dolor, tengo dificultad, entonces me está diciendo alteración estructural probablemente. Y eso es lo que vamos a ver, y eso decimos que es disfagia. Tengo que saber qué es edificación, dolor torácico, cosas que ustedes ya lo conocen, pero se los he colocado para repensar. Bueno, entonces vamos a ver ahora lo que nos interesa. Vamos a ver esta primera patología que tiene que ver con la disfagia, ya con la disfagia. Y para esto vamos a pasar a este caso clínico que justamente se presentó esta semana en el hospital. A ver, ahí de manera inicial. Es una paciente de 89 años. ¿Cuál es su principal motivo? Vamos a asumir. La enfermedad actual, ¿por qué ingresó esta paciente? Femenina de 89 a 90 años. Según está con 90 años. ¿Pero qué motivó su internación? Dolor gastrointestinal, vómitos. Y vean la enfermedad actual. Resumen, ¿qué es? ¿Qué dice? ¿Cuál son principales? ¿Qué motivó su internación? Doctor. Fuerte. ¿Qué motivó su internación? Doctor, vamos. ¿Qué motivó su internación? Tiene dolor torácico, dice, y tiene dificultades, ¿no? Tiene dolor del external, urentes, ¿no? Si me dice dolor del external urente, ¿qué estoy pensando? Pirosis, ¿no? Dice, ay, bien, pirosis. Algo que tener que con reflujo, ya está haciendo pirosis. Vamos, seguimos. Dificultad e intolerancia en ingesta de alimentos sólidos y líquidos. ¿Qué me está diciendo? Disfagia. Dificultad. ¿Qué va en contra? ¿Qué está mal? Por ejemplo, con eso ustedes pueden decir, sí, doctor. Evidentemente tiene una disfagia de biología determinada, parece que tiene, además de eso, puede tener una enfermedad por reflujo porque tiene pirosis o intestinal, ¿no? Pero ¿qué es lo que no va? En las últimas horas, el cual se observa como aumento del dolor, emesis, dice, astenia dinámica. El tiempo de evolución. Ustedes piensen, miren, que en 24 horas, ¿qué cosas en 24 podrían ocasionar esto? 24 horas con dolor retroesternal, wow, ¿qué voy a pensar? Dolor retroesternal, no estaría en un infarto, ¿no? Algo agudo, ¿no? Que siempre hay que considerarlo. Pero es urente, el dolor es urente, no parece ser un dolor de tipo cardíaco, ¿no? No tiene típico dolor anginoso. 24 horas de evolución. Es probable que tenga una alteración estructural de la garganta, lo vamos a ver, como que lo tenía. Pero ¿qué ha motivado su internación? Es un cuadro agudo. La paciente tenía un cuadro parasital.
Entre los antecedentes, por ejemplo, hipertensa, tratada con losartán, tiene hipertendilismo tratada con levotiroxina, el examen físico, miren, ¿qué más? Tenía cardiopatía isquémica, control con cardiología, posoperada, con doble prótesis de cadera, complicada la paciente, ¿no? Pero ¿qué llama la atención en el examen físico? ¿Qué llama la atención? Dice, paciente en deshidratación general, tiene mucosas deshidratadas, puede ser por el cuadro agudo, ¿qué más? Llenado capilar mayor de 2 segundos, ¿ya? De 2 segundos a febril, consciente oriental. Signos vitales, ¿qué les parece? ¿Qué les parece signos vitales? Pues cardíaca normal, frecuencia casi normal, presión, bueno, histórica aislada puede ser por la edad, la temperatura 36, altura 100%. Hasta ahí parece estar estable, ¿no? La paciente parece estar estable, no parece tener mayor repercusión. No se olviden que ustedes cuando tienen un paciente tienen que hacer una correlación entre la clínica y su examen físico, entre su estado hemodinámico. Tienen que saber diferenciar eso. ¿Estoy ante un cuadro agudo, estoy ante un cuadro crónico, o estoy ante un cuadro crónico reagudizado? Entonces tengo que tener 3 escenarios. O es agudo, o es crónico reagudizado. Entonces veo los tiempos de evolución y su estado general, cómo se ve. Por ejemplo, esta paciente está estable. Es probable que tenga un cuadro crónico, como que tiene altos antecedentes patológicos, ¿ya? Pero de momento lo que le está descompensando no está repercutiendo en su estado general. Por ejemplo, cuando yo veo examinar a un paciente, lo primero que se reviso es la frecuencia cardíaca. Acá la frecuencia cardíaca es 66, ¿no? ¿Por qué es importante la frecuencia cardíaca, por ejemplo, para un cuadro infeccioso? Porque te reduce respuesta inflamatoria sistémica. Si yo solamente escucho la frecuencia cardíaca está en 90, 100, la estudio. Si está en 60, 70, 80, la mando a su casa. ¿Ya? Esta mañana, por ejemplo, estaba teniendo una paciente renal y de repente dice el doctor, la paciente está con 100 de frecuencia cardíaca. O pero ayer estaba con 80, porque entró por hemorragia digestiva. La hemorragia estaba controlada. Wow, frecuencia cardíaca. Inmediatamente, laboratorios. ¿Qué creen que ha pasado? La paciente estaba sobreinfectada. Ya, eso es una neumonía y la empezó a taquicardizar, se empezó a choquear y entró la terapia intensiva. Entonces la frecuencia cardíaca te oye, ¿ya? Pero hasta acá, presión está normal. Tampoco se percute, porque si tuviera un problema crónico, digamos que comprometiera su estado general, debe estar desnutrido, demasiado enflaquecida. Pero su estado general dice regular. No está mal, está regular. Probablemente para su edad, ¿no? ¿Qué más le llama la atención? La paciente con diagnóstico de vómitos en estudio, ¿ya? De disfagia en estudio. Pero pues Valdivia tiene el diagnóstico, ¿por qué? Porque ya se le ha hecho un esofagograma, ¿no? El paciente viene con esofagograma, les digo, tiene acalasia interna para estudio. Pero es más fácil cuando te dan el diagnóstico, ¿no? Que cuando tú lo haces, pero por eso no hay coherencia, ¿ya? No hay mucha coherencia entre lo que ellos, no han hecho un razonamiento clínico. ¿Qué le parece, doctor, a ese laboratorio? Interprétalo. Una viejita de 90 años, ¿qué está bien, qué está mal? Pero es que el doctor lo tiene que saber. Que no sepa esa altura, se interpretaba en el laboratorio y yo les mando, ¿no? Tienen que saber. Y de doctor, por favor, interprete ese laboratorio. ¿Qué está bien, qué está mal? Llame, doctor. Glóbulos rojos están bajos. Será importante ver la parte hemoclínica endocritosis. Si yo tuviera una anemia crónica, yo voy a ver anemia de una enfermedad crónica. Puede ser cáncer, puede ser enfermedad inflamatoria, puede ser hemorragia cáncer. Si no tiene anemia, eso es bueno. Eso ya es bueno para nosotros, ¿no? Está bien, está dentro de parámetros. No parece tener. Y sus índices también están dentro, no están alterados. Veo, porque cuando vean esta alteración, inmediatamente lo correlaciono. El agudo es crónico, vamos a correlacionar. Serie blanca, ¿qué les parece? ¿Está normal o está alterado? Solo discreta de visión del uno, ¿no? Hacia el lado izquierdo, ¿no? Con neutroquina, un poquito de linfopenia, ¿no? Entonces, cuando está desviado hacia el lado izquierdo, siempre decimos, puede ser infeccioso, ¿no? Ojo, se desvía hacia el lado izquierdo, puede ser infeccioso, porque si se le desvía hacia el lado derecho es
Es viral, ¿no? Viral, bacteria, bacteria. Yo tengo que ver siempre, diferenciar entre infección bacteriana e infección viral. Infección bacteriana. Este lado está diferenciado al lado izquierdo, pero discretamente, solamente por eso, ¿no? Pero ya me debe llamar la atención. O sea, no puedo decir, no pasa nada. No, ya me tiene que llamar la atención, ¿ya? ¿Qué más le llama la atención? Las plaquetas, bueno, están bien. Por ejemplo, cuando las plaquetas bajan, a veces puesto normal, ya pensamos en sepsis. Si las plaquetas bajan a 30.000, 40.000, está séptico tu paciente. Entonces tengo que ver, ¿no? Pero esta acá está normal, lo que tiene no está repercutiendo. ¿Qué les parece este otro dato? A ver, ¿qué hay? Este es su perfil, su química, su glucosa que es normal. Miren las proteínas, pertenecen a toda esa alteración. Acá en el esófago, la albúmina está bien. O sea, lo que tiene no está repercutiendo en su estado general, una albúmina de 4, ni siquiera está baja, ¿no? Su perfil hepático está normal, miren, a su edad, 90 años, está mejor que nosotros, la paciente. Sus electrolitos están bien, la CREA de 1.1. Probablemente sean sus basales, ¿no? Pero todavía está dentro del límite, aunque discretamente, según este parámetro alterado. Hasta 1.3 se considera normal en algunos casos, ¿no? Pero lo único que llamaría la atención. Bueno, el electrocardiograma que ustedes tiene un doble bloqueo, un bloqueo alternante de rama derecha y un bloqueo también de la rama izquierda, ¿no? Está bloqueada la paciente. ¿Qué les parece su copro? Tiene un copro con trofoides, ¿no? Trofoides siempre dice infección activa, doctora, infección activa, búsquela, no es lo mismo que aquí, dice trofoides es infección activa, ¿no? Entonces probablemente eso ha hecho que ella acuda al hospital por los náuseas, los vómitos, el cólico intestinal. Eso ha hecho que tenga esas molestias, ¿no? Porque su cuadro era agudo, era de 24 horas. Su otro cuadro lo tiene hace años, probablemente ha sido un hallazgo, ¿ya? Lo que sí ha motivado su internación es esto, ¿no? Mira, tiene todo, y le pedimos ELISAs más para confirmar que sea parasitario. Las ELISAs para ya me va a quedar positivo, ¿no? Bueno, entonces hasta ahí el cuadro era parasitario, ¿no? Le hicimos a su perfil tiroidea, está dentro de lo normal. Esta es su endoscopio. ¿Qué llama la atención su endoscopio? Estómago y huevo está bien, en el esófago, bien en el esófago, ¿qué dice? El diámetro está aumentado, ¿no? Moderadamente sigmoideo. Ya nos está diciendo que los diámetros están fuera de lo normal, ¿no? Con presencia de moderada cantidad de contenido líquido a 30 centímetros de la arcada dentaria superior, se observa esta compresión extrínseca. Ya hay algo que está comprimiendo, ya compresión extrínseca, dice, que disminuye el lumen del esófago. Ya, entonces está alterando su tránsito, ya no es normal, ¿no? Hay algo extrínseco. ¿Qué más? Y bueno, dice han tomado biopsias, ¿no? Se han tomado biopsias. Por debajo de la misma se presentan islotes con prolongación de la mucosa. Esos islotes con prolongación desde la mucosa, ¿ya? Hablan de metaplasia. ¿Ya? La metaplasia es el Barrett, ¿no? Eso vamos a ver, porque hay un reflujo crónico que lleva a Barrett y el Barrett es una lesión preneoplástica, ¿ya? Que lleva cáncer de esófago. Ellos han visto esto, también lo han biopsiado, ¿no? Lo han biopsiado. ¿Qué más? A 39 centímetros de su inferior, con leve relajación, dice, con la insuflación, se pasa el endoscopio con ligera presión hacia esto. Ya, la unión gastroesofágica y la inducción diafragmática a 39 centímetros de la arcada dentaria superior, dice, bueno, han logrado progresar, ¿no? Al cambio mucoso se observa islotes de, bueno, lo que han visto esto, ¿no? El aspecto columnar. En el estómago está bien, ¿ya? No hay nada, en bulbo también no hay nada. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La acalasia, entonces hagan la acalasia, ¿no? Dice, probablemente acalasia. Si no fuera por esta compresión, ¿no ven? Podríamos suponer que es acalasia, ¿ya? Porque han tenido dificultad al poder ingresar la unión gastroesofágica y el esófago estaba dilatado, menos dilatado o sigmoideo, ¿no? Entonces es típico de una acalasia, ¿ya? Pero hay una lesión que está comprimiendo además, ¿ya? Entonces, ¿qué correspondería hacer en este caso? Si estoy sospechando la acalasia, puede ser una manometría, va a haber trastorno, ¿ya? Le hemos hecho un esófago varietado, no está la imagen acá, ya donde sugiere que puede ser acalasia, ¿ya? Entonces estamos haciendo ahora manometría. Entonces van a tener pacientes probablemente disépticos, Bueno, entonces con este caso clínico vamos a lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué es disfagia?
Entonces, disfagia es un síntoma. Y al ser síntoma, ¿cuál es el concepto de síntoma, doctor? ¿Y el concepto? Porque tenemos que saber qué es síndrome, qué es síntoma, qué es síntoma. Tenemos que saber o sí o sí. Por ejemplo, usted, doctor, le voy a pedir que haga una evolución de su paciente y le voy a decir que aplique el SOI. ¿El SOI qué significa? Subjetivo, objetivo y prescriptivo. Usted va a hacer la evolución del día y va a poner subjetivo. ¿Qué significa subjetivo? Es lo que le pregunta a la paciente, ¿no? Sí, señora, ¿qué es lo que usted siente? ¿Qué molestias tiene para hoy? ¿Qué es el síntoma? Es una manifestación subjetiva. Es una manifestación subjetiva. En cambio, el signo, ¿qué es? Objetivo. Es una manifestación. Es lo que yo voy a ver. Es lo que yo voy a ver cuando vea a la paciente. ¿Cómo lo ha visto, doctora, a su paciente? Ha hecho un examen objetivo, es decir, lo veo despierta, está orientada, está hidratada, está normoperfundida, está estable con hidrato capilar. Así lo ve. Eso es lo objetivo. Después lo objetivo ya viene los signos vitales y todo lo que pedimos, ¿no? Y el examen físico regional. Pero algo es subjetivo, le pregunto, ¿no? Y no hagan como a veces hacen los internos, ¿no? Le dicen, ¿ha hecho la evolución, doctora? No está aquí, creo. Y dice, doctor, concilió el sueño con normalidad. ¿Qué les parece? El paciente entró con dolor abdominal. A mí qué me importa, ¿no? Si durmió o no durmió. A mí me interesa si continúa con dolor abdominal o no. O si no lo tiene, o ha empeorado, está igual. Mi paciente no entró por examen. Eso no tener idea de lo que tiene su paciente, ¿no? Si yo voy a evolucionar dolor, es dolor, ¿no? Ahora, en la evolución, por ejemplo, solo se coloca lo positivo, nada de colocar otras cosas, ¿no? Si mi paciente dice, doctor, para hoy ¿le duele, doctor, algo? ¿O señora? No, doctor, estoy tranquila. Asintomático. Listo, ahí se acabó lo subjetivo. Lo objetivo es con lo que voy a ver y veo lo positivo, ¿no? Y ahí es donde vamos viendo nosotros todo lo que es. Por lo tanto, la disfagia es un síntoma, es una manifestación subjetiva. Lo que el paciente te dice, doctor, tengo dificultad, no puedo deglutir, ¿no? Por desde el griego que dice dificultad, ¿no? Dificultad o mal para deglutir, para comer, él no puede. Por lo tanto, este trastorno de la deglución, ¿ya? No es más que un retraso en el tránsito del bolo, porque el bolo puede ser líquido o puede ser sólido, ¿ya? Pero que el paciente lo refiere. El problema está en la fase orofaringea o está en la fase esofágica. Para eso tengo que ver, entender la deglución, que vamos a ver enseguida. ¿En quién es más frecuente la disfagia? Esta dificultad en la deglución. Este trastorno en pacientes de la tercera edad. Ya, a mayor edad, más disfagia. Entonces, y es más frecuente en el sexo femenino. Pero revisen, ¿por qué será más frecuente en el sexo femenino? Mucho tiene que ver con las tiroides, ¿ya? Siempre revisen tiroides, porque en las mujeres es muy frecuente la patología de tiroides, chicos, es muy frecuente. Revisen, examinen, es muy frecuente. Por eso un problema de disfagia tiene que ver también con problemas de tiroides. Pero esto tengo que saber, ¿no? Ustedes han visto esto en fisiología de la deglución. ¿En qué consiste la deglución? ¿En qué consiste el acto reflejo? ¿Y qué tiempo se produce todo esto? En segundos, ¿no? En segundos. Si ustedes deglutan la saliva, en que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, listo, en 10 segundos está acá, ¿no? Si es líquido, más rápido, por gravedad va a pasar más rápido, pero en general 10 segundos. Es el tiempo que pasar el bolo, progresar desde la boca hasta el estómago. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa primero con esta fase? Algunos se dividen en 3 fases, ¿no? Dice una fase oral, una fase faríngea y una fase esofágica. La fase oral, ya lo pusimos juntado, ¿no? Es una fase orofaríngea. ¿Qué pasa en la primera parte? En la primera parte de la deglución. Tiene que ver con la preparación, con la salivación, ¿no? Con la salivación y con la masticación. Aquí interviene este nervio, el nervio trigémino. No se olviden que estos 3 nervios, el vago, el trigémino y el glosofaríngeo, son nervios mixtos, son sensitivos y son motores, ¿ya? Ellos llevan la sensibilidad desde la boca ya hasta los centros que tienen que ver con la deglución que está en el bulbo raquídeo. Entonces las fibras sensitivas van a ir, van a detectar la presencia de este bolo, ¿eh? Porque ellos van a detectar el sabor, olor, esa sensación, ese estímulo a través de estas neuronas sensitivas va a ir al centro de la deglución. ¿Y qué viene la respuesta motora? El trigémino, ¿qué hace? El quinto par actúa sobre los músculos de la deglución.
que son los músculos, perdón, de la masticación. ¿No ven? Todos los músculos de masticación intervienen ahí. Gracias al trigémino. Empieza a trabajar el macetero, el temporal, el interno, o sea, los músculos de masticación, porque tienen que hacer que se forme el bolo. ¿Ya? Entonces ahí empieza a trabajar el quinto plano, ¿ya? El trigémino, porque es sensitivo y motor. Entonces, si al final, junto con la lengua, van a hacer, ¿qué se van a hacer? Transferir el bolo hasta la faringe. Esta parte de la faringe es la parte un poquito más compleja de la deglución. ¿Por qué es más compleja? Porque no se olviden que tenemos que cesar la nasofaringe, que tenemos que cesar la laringe y tenemos que abrir el esfínter esofágico superior. Y si no lo hacemos eso, ¿qué pasa? Muchas veces los alimentos se van a vías respiratorias y tenemos ese atoramiento, ¿no? Se nos quiere cortar la respiración porque se desvió el alimento. Pues esto es un poquito más complejo, ¿ya? Pero aquí empieza ya a actuar el glosofaringio junto con el nervio vago. Pero lo que importante de esto es cesar, ojo, la nasofaringe, hacer que la epiglotis, por ejemplo, tape la laringe, se cierren las cuerdas vocales, ¿ya? Hay una contracción faríngea, con la primera contracción que progresa el bolo y se abre el esfínter esofágico superior. Y hay segundos en los cuales se corta la respiración. Dejamos de respirar, pero nosotros no lo sentimos, ¿ya? Porque son segundos, ¿ya? Pero a veces ocasionan esos accidentes que nos lleva a veces a atorar, ¿no? Como quien quiere faltar la respiración porque el alimento se fue a vías respiratorias. Después ya entran a esófago y comienza la fase esofágica de la deglución, ¿ya? Este acto reflejo es un poquito complejo, pero es importante esto, ¿por qué? Porque desde el tercio superior del esófago, todos los músculos que tienen que ver con la masticación, con la deglución, los músculos laringeos, la deglución, ¿qué son? Son músculos esqueléticos, son músculos, ojo, ¿no? Que tienen control voluntario. Entonces, cualquier alteración del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, polineuropatías, miopatías, van a alterar la deglución. Por ejemplo, ¿qué pasará si un paciente tiene un ABC? ¿Y voy a poder controlar la deglución? No. ¿Qué pasará si yo, por ejemplo, sigo intubado con la terapia intensiva y he estado 3 meses intubado, salgo, ¿qué pasa con los músculos? Se han atrofiado, no puedo deglutir, no puedo deglutir. Entonces, poco a poco voy. Entonces, todo ese control, porque es un control voluntario que tiene que ver desde el tercio superior para arriba. Todos estos son músculos esqueléticos. Entonces, la disfagia, por eso se divide en orofaringia y disfagia esofágica, porque las causas son diferentes, porque tienen que ver con músculos esqueléticos, acá con músculo liso. Entonces, es esta secuencia de momentos hasta pasar a la fase esofágica, y en la fase esofágica, miren, vamos a ver la actividad peristática, vamos a ver la fuerza con que se contraen los músculos y el tiempo que progresa el bolo, ¿no? 10 hasta 13 segundos. Por lo tanto, la disfagia la vamos a clasificar. Una disfagia, según la localización, va a ser orofaringia, también se llama de transición o en cambio, la disfagia esofágica va a ser de progresión, de propulsión o baja. Es importante por las causas. Vamos a ver enseguida qué causas ocasionan esto. Y la disfagia esofágica puede ser, muchos lo dividen en dos, ¿ya? O es estructural, tiene que ver con la pared del esófago, o es motora, con la función, ¿ya? O es estructural o es motor. Y si no hay esto, es una disfagia funcional, ¿ya? Es funcional. Miren las causas que ocasionan disfagia. ¿Qué les parece? ¿Muchas o pocas? Si les preguntan, miren, ¿cuáles son las causas de una disfagia orofaringea? Tienen que ver más que todo con alteraciones neuromusculares. ¿Listo? Alteraciones neuromusculares que tienen que ver con el sistema nervioso central, con el sistema nervioso periférico, ojo, con trastornos musculares propios como la miastenia o propia de miopatías. Neuromusculares. Esa, la principal causa son los accidentes cerebrovasculares. Pero son otras causas que tienen que ver con alteraciones estructurales. Vamos a ver el famoso divertículo de Schenker, que siempre les pregunta el divertículo de Schenker. Vamos a ver, por ejemplo, las membranas, que son las membranas de túnel de en pacientes con anemia hiperpénica, y el bocio. Por eso siempre pregunto, examinen tiroides, que a veces el bocio ocasiona problemas de disfagia.
Miren este divertículo, eso lo van a preguntar en el examen, ¿no? Es el famoso divertículo de Zenker, es un falso divertículo porque solo tiene mucosa y submucosa, mucosa y submucosa, ¿ya? Y ese es el triángulo de Killian, ¿no? El constrictor inferior de la faringe y el cricofaringe, este triángulo, por ahí sale este divertículo, ¿ya? Esta bolsita, por ahí sale. Claro, mientras más grande la bolsa, va a ocasionar ¿qué síntomas? Disfagia, el paciente puede regurgitar, el paciente va a tener halitosis, ¿ya? Muchos pacientes vienen a la consulta, doctor, tengo un mal aliento. Dicen, no, debe estar mal del hígado, hace pruebas de esófago, hace pruebas de hígado. Oye, pero ¿cómo es el mal aliento? Puede que tu paciente tenga solamente un divertículo de Zenker, ¿ya? ¿Qué va a hacer la doctora? Entonces le va a hacer un esofagograma y va a ver el divertículo. Ya le va a dar la causa, ¿no? Y una de las causas que ocasiona halitosis, ojo, es el divertículo de Zenker, ¿ya? Un paciente que tenga halitosis, disfagia y regurgite, piense que puede estar teniendo un divertículo de Zenker. Por eso siempre en todos los exámenes de las residencias les preguntan sobre el divertículo de Zenker y sobre este triángulo de Killian, que está el constrictor inferior de la faringe y el cricofaringe. Por ese triángulo pasa este divertículo, ¿ya? Ojo, halitosis, disfagia y regurgitación, divertículo de Zenker. ¿Qué le va a pedir, doctora? Un esofagograma. Ya hecho diagnóstico, ¿ya? Es simple, ¿no? No necesita mucha cosa. Otra cosa que también vemos es el síndrome de Plummer-Vinson, ¿no? Un paciente, por ejemplo, que tiene adulta, que tiene anemia ferropénica, puede tener glossitis, quelitis por deficiencia de vitamina B12, nos da muchas veces estas membranitas, ¿no? Pero raras veces la vemos, ¿ya? Pero en pacientes de la tercera edad puede haber, ¿no? O estas membranas del síndrome de Plummer-Vinson por anemia ferropénica. Pero ¿qué les parece con la disfagia esofágica? Esta es la que nos interesa, ¿no? Yo tengo que ver, ¿cuál creen de estas causas que sea la causa de una alteración? Estas son alteraciones estructurales. ¿Cuál de estas es frecuente? O de los dibujos. ¿Cómo, doctor? Esa. La estenosis péptica. Esta es la causa más frecuente. Ahora cada vez estamos viendo estos anillos de Chatsky, que se llama Chatsky, ¿ya? Que se ve una esofagitis eosinofílica. Ya cada vez más con esto de las alergias ambientales y toda la contaminación, veo más de esto, ¿no? Porque es una enfermedad inmunoalérgica, ¿ya? Vemos estos anillos, vamos a ver más adelante, pero lo que sí tenemos es la estenosis, porque es de flujo crónico. No se olviden que la obesidad ocasiona ese flujo crónico, ese flujo crónico hace estenosis por fibrosis, ¿ya? Esa es la causa más frecuente de estenosis de alteración estructural, la estenosis péptica de esófago. Después vamos a tener cáncer, ¿no? Tumores. Después de la estenosis también son frecuentes, porque no se olviden que son estas alteraciones de pacientes con la tercera edad. A mayor edad vamos a tener todas estas alteraciones, cáncer, anillos, membranas y principalmente esta famosa hernia de hiato. ¿Qué les llama la atención esa imagen? Vamos, doctor, ¿qué llama la atención? Por ejemplo, es una hernia de hiato por deslizamiento, ¿no? ¿Pero por qué será por deslizamiento? El estómago subió. ¿Por qué? El estómago subió. Sí. ¿Por qué, doctor? ¿Por qué es por deslizamiento? No. Por el esfínter. ¿Bien? El esfínter se desplazó. Se desplazó hacia que este es el esfínter, ¿bien? Este es el esfínter, este es la unión entre el esófago y el estómago. Ahí está la línea Z, ahí la unión del cambio de epitelio. Pero el esfínter se desplazó hacia cavidad torácica. Se desplazó, se deslizó hacia cavidad torácica. Pues se llama por deslizamiento. Miren, a través de hiato hasta de este orificio, cómo los ligamentos cranoesofágicos se han distendido y el fondo del estómago sigue esa cavidad torácica. Claro, esto altera toda la barrera antiesoflujo. Y esto obviamente va a ocasionar también disfagia y a la larga, principalmente estenosis, porque esta es la causa de estenosis, cáncer, la hernia de hiato. Pero tenemos varias hernias de hiato, no vamos a entrar mucho, pero miren, esta es la tipo 1, la tipo 2 que se llama paraesofágica, ya porque está al lado del esófago. La 3 es mixta y la 4 es cuando hemos encontrado, por ejemplo, un paciente hemos encontrado en cavidad torácica páncreas, ya, intestino grueso, que ha protruido hacia cavidad torácica, pero es una hernia de hiato tipo 4. Una paciente de 80 años entró con dolor y tenía esta imagen, ¿no? Y vamos a sacar radiografía, colon acá, asa de intestino grueso, ¿no? Colon. El
decimos, es una hernia tipo 4. Eso es una causa también de alteración estructural. Esta alteración, ahorita se les van a preguntar, siempre les gustan, las prácticas van a preguntar, ¿qué es la disfagia ilusoria? Siempre van a preguntar, los doctores de los casos que siempre les gusta eso, ¿no? ¿Qué es la disfagia ilusoria? Le dicen. Porque es una rara causa de disfagia, que es una anomalía congénita, chicos, de disfagia, ¿ya? Con una compresión vascular extrínseca, ¿ya? La parte posterior del esófago por esta arteria, la arteria subclavia derecha. La arteria subclavia derecha nace en el lado izquierdo del callo de la aorta. Este no está naciendo en el lado derecho, está naciendo en el lado izquierdo. Por lo tanto, va a ir por la parte posterior del esófago, se va a ir a su lugar. Y al irse a la parte posterior, va a comprimir el esófago. Ya se llama disfagia ilusoria. Que sepan el concepto suficiente. Miren, ha hecho esta tomografía de este paciente y ven esto, ¿no? Este es el esófago y miren cómo la arteria, esta arteria subclavia derecha está comprimiendo el esófago. Entonces se llama disfagia ilusoria. Es una anemia congénita por compresión de una arteria. Es una anemia congénita vascular. Pero siempre en los exámenes preguntan esto. ¿Qué es la disfagia ilusoria, doctor? Ya saben, ¿ya? Siempre, y en las prácticas probablemente les pregunten, ¿no? ¿Qué es disfagia ilusoria? Bueno, cuando nosotros vemos, por ejemplo, causas, hemos dicho, no hay alteraciones estructurales, la otra causa que ocasiona disfagia puede ser una actividad motora, ¿no? Entonces hablamos del trastorno motor del esófago. Vamos a ver cuando hablamos del trastorno motor del esófago, cuando vamos a ver este espasmo esofágico difuso, podemos ver esclerodema, cuando todo el tubo es rígido del esófago, o vamos a ver acá la famosa imagen en pico o pájaro, ¿no? ¿Y cómo yo puedo hacer el diagnóstico de disfagia? ¿Cómo podría hacerlo? Vamos a hacer, para ser metódicos, vamos a ir paso a paso, ¿ya? ¿Cuál es el primer paso que yo tendría que preguntar? Yo tendría que preguntar al doctor usted a su paciente. Tengo que ser muy metódico, ¿no? Lo primero que le voy a preguntar, ¿qué es? ¿Qué es? Tengo que asegurar que sea disfagia. Tengo que hacer diagnóstico clínico con esto, ¿no? ¿No será adenofagia? ¿No será globus? ¿Qué es el globus? Eso, ¿no? Dice, doctor, tengo un nudo en la garganta, ¿no? Un paciente que está muy dormida, no puedo, no sé, tengo algo que, ¿no? Me está atragantando, pero no es nada, ¿no? No tiene que ver nada con la deglución, ¿no? Cuando uno tiene un llanto, dice, tengo algo, doctor, acá, eso es globus, ¿ya? No tiene que ver nada con la deglución, ¿ya? Es una sensación que tiene el paciente de cuerpo extraño o de atacascamiento en la garganta, pero nada que ver con la deglución. Tú le das un vaso de agua y mejora, ¿no? Se llama el globus, pero que es muy diferente a la disfagia, ¿ya? Esto es funcional, transitorio, ¿no? Esto es solo psicológico, ¿ya? El globus, pero yo debo saber, la verdad, ¿qué es globus, doctor? ¿Qué es adenofagia y qué es disfagia? Estos conceptos los tengo que saber. Pero le voy a preguntar al paciente, ¿qué es lo que siente? Y él me va a decir, ¿qué me dirá? ¿Qué cree que me diga, doctor? Que no puede deglutir. Tengo molestia, doctor, no puedo hacer pasar la comida de acá. Pienso que se me atraganta, se queda acá la comida. No es dolor, ¿no? No, doctor, no puedo. Ahí viene la segunda pregunta, ¿no? Indíqueme dónde lo siento. ¿Será importante esto? Sí. Indíqueme con su dedo. Esa paciente, por ejemplo, que va a entrar a un centro de salud, me dice, doctor, disfagia. Bueno, entonces la disfagia, le digo, señora, ¿qué es lo que siente? Tengo mucho dolor, doctor. ¿Ha desayunado, almorzado? Sí, doctor, no tengo dificultad. ¿Qué tiene? Tengo dolor. ¿Dónde? Con su dedo, ¿no? Acá. ¿Qué era? Tiroides. Era una tiroiditis de Carvalho, ¿no? Por eso es inflamatoria la tiroides. Y nada que ver con disfagia. Y su médico lo mandó como disfagia. ¿Ya? Le hacemos ecograma, una ecografía cervical de todo, con foco de tiroides, más perfil tiroideo, y tenía una tiroiditis de Carvalho. Entonces el paciente te dice, ¿no? ¿Y acá será importante? Sí, pues usted le dice, doctor, a ver, dígame dónde, ¿no? Dígame, ¿dónde siente? ¿Dónde lo siente? Y él te va a decir, acá. ¿Qué te está diciendo? Es esofágico, doctor. Su disfagia es esofágica, está acá. Acá, no puede, acá en la boca del estómago, no puedes, como si se siente que se atasca algo, ¿no? Porque a veces tiene sensación de atascamiento, porque muchos pacientes a veces consumen carne, ¿no? Y la carne, hemos sacado carne, de ahí cuando hacemos la endoscopia, y claro, tenía una acalasia ya, y la carne se atascó, como que no podía, se dificultaba la respiración, ¿no? Atascamiento. O, ¿dónde? Si te dice que así va, es orofaringe, ¿no? Aquí, doctor, es orofaringe. Pero si te dice acá, piensa que puede ser esofágico.
¿ya? Y lo que relacionamos con estos síntomas, ¿no? Por ejemplo, si es orofaringitis dice acá, el paciente puede tener dificultad en la masticación, puede haber escape de comida por la boca, puede tener retención nasal, ejecución inmediata, puede tos, disfonía, puede tener síntomas respiratorios, porque es alta, ¿ya? En cambio, la otra disfagia es baja. Entonces, que él te diga sí, eso es importante, la segunda pregunta. Y la tercera pregunta, ¿será importante esta o no? ¿Con qué se atora? ¿Qué pasa? ¿Es importante o no? ¿Con sólidos o líquidos? Eso es muy importante. Por ejemplo, los problemas de cáncer de esófago, como son progresivos, ¿no ves? Lo mismo que la clase, como es progresiva, al principio la disfagia pasa ¿para qué? Para sólidos. A medida que el lumen del esófago va disminuyendo, al final va a ser para líquidos. ¿Ya? Entonces, cuando te dice, no puedo decir cosas sólidas, doctor, a ver, solo sopa nomás, o líquidos nomás, o jugos nomás, fíjense que el problema puede ser mayor. Ahora, si te dicen, mire, esto es progresivo, es así poco a poco, está diciendo alteración estructural, está diciendo cáncer, ¿ya? Pero si te dice intermitente, de repente sí, ¿no? Y es a líquidos o a sólidos, o primero a líquidos, después a sólidos, entonces está haciendo un motor, un trastorno motor del esófago. Pero si te dices progresivo, primero doctor no podía hacer pasar, ahora ni lo líquido ni lo sólido, te está diciendo cáncer. Entonces es importante identificar si la disfagia es a sólidos, o al principio fue a sólidos, después a líquidos, o al revés, o es solamente a líquidos o a sólidos. Te puedo orientar o si es motor o es estructural, eso es importante. ¿Qué otros síntomas tiene? También, por ejemplo, ¿en quién yo podría sospechar de disfagia? ¿Alguien come lento? Pero si un paciente de la tercera empieza a comer lento, ¿no? Es el último en levantarse de la comida, de la mesa, probablemente tenga un problema, ¿no? No puede acabar sus alimentos, el problema puede tener algún problema. Él no te lo va a decir, ¿no? Pero ya uno puede sospechar, ¿no? 2, no come en público, o sea, no le gusta ir a comer en público, él prefiere estar en su casa porque tiene miedo a impactarse, ¿no? A que se impacte acá y tenga sensación de ahogamiento. Entonces dicen, no. 2, mastica mucho para dejar de masticar, siempre está masticando. Pero es normal, es bueno que sea así, pero un paciente de la tercera edad, a mayor edad, si hay estas cosas, ¿no? O si quiere líquidos, o no puede pasar las píldoras, ya es descanso. Ya tengo que sospechar. Ustedes dicen, pero doctor, ¿por qué no dicen qué cosa? Los chicos en medicina el diagnóstico es clínico. Aunque no nos guste el diagnóstico es clínico, ¿ya? Y cada paciente es muy diferente, ¿no? Porque el diagnóstico ahora puede ser la inteligencia artificial, ¿no? ¿O no? La data te dice el diagnóstico, pero quien define, quien toma las decisiones es el médico, la cabecera del paciente. Entonces la anamnesis es fundamental. Con una anamnesis bien realizada, entonces puede llegar al diagnóstico. Doctor, es una disfagia alta, es una disfagia baja, es motora o no es motora, parece estructural. Peor, por ejemplo, si es una disfagia baja, a ver, progresiva, y el paciente ha perdido peso, es una disfagia, probablemente cáncer, ¿no? El problema está ahí. Ya tú estás llegando al diagnóstico, porque tú como médico tienes que llegar a un diagnóstico preliminar antes de mandarle un esofagograma, antes de mandarle la endoscopía. Tienes que hacer tu diagnóstico clínico, tienes que saber qué estás sospechando, pero si no, no eres médico, ¿no? Porque el examen complementario, ¿cómo viene? Te dice el resultado, ¿no? Por ejemplo, sugiere disfagia, y le dice, doctora, correlacione con su clínica. Y si mi clínica ha fallado todo. Siempre te mandan correlaciones con su clínica, Entonces la anamnesis y el examen físico es fundamental. Yo tengo que preguntar y examinar. A los residentes, por ejemplo, les veo hacer las indicaciones. Oye, doctora, ¿está haciendo las indicaciones? Y ni siquiera le has revisado a su paciente. ¿Qué te parece? ¿Y usted le ha revisado a su paciente esta mañana? Yo siempre voy todas las mañanas a las 7 a revisar al paciente, ¿no? A las 7 entro al hospital y reviso a mis pacientes. Y mis residentes haciendo las indicaciones. Y ha visto cómo está su presión paciente. Ha revisado pulmones, lo ha examinado, pacientes con desagüe pleural, pacientes con arritmias. ¿Y cómo está haciendo las indicaciones si ni siquiera lo ha examinado? Nada es oro, ¿no? Está castigado, fin de semana, ¿no? Hay que hacerlas bien, chicos, hay que hacerlas bien.
Hay cuestionarios que nos pueden indicar ya cómo abordar el diagnóstico, en verdad, puntajes, pero lo más práctico es una buena anamnesis. Este flujograma de diagnóstico de, por ejemplo, una disfagia orofaringea, no lo vamos a profundizar por lo menos cuando no nos interesa, porque esto va a ser la otorrino más que todo, ¿no? Va a ser principalmente por una video de evolución, va a ver cómo se produce esto a través de las imágenes. A lo que nos interesa a nosotros es esto, ¿no? Una vez que yo sospecho disfagia esofágica, puede ser, obviamente, la historia clínica, todos los datos que hemos indicado, ¿ya? Y el examen físico es fundamental. La exploración neurológica, por ejemplo, si tengo una persona, no debo hacer tiroides, debo hacer examen general, local, sanitario, debo hacer un examen físico, desde la cavidad oral hasta el examen neurológico. Y después, una vez de haberme planteado el diagnóstico, le voy a mandar ¿qué? Entonces voy a pasar con los estudios. ¿Y cuál estudio le voy a pedir? Voy a comenzar con el esofograma, después la endoscopía y después la manometría. El esofagograma, ¿qué voy a ver? Pues le mando un esofagograma, voy a ver, ¿no? Porque este esofagograma me pide con bario, líquido, con tabletas, ante pacientes con síntomas obstructivos. Este es el primer examen que yo puedo realizar, ¿no? Porque me va a indicar, por ejemplo, si mi paciente tiene divertículo, me va a decir este examen. Si va a decir tiene fístulas, me va a decir este examen. Si tiene estenosis, me va a decir este examen. Y este examen preliminar me va a dar las primeras luces de lo que yo estoy sospechando. Un esofagograma varietal, sí, ¿ya? Entonces, miren, esto es económico, disponible, todo lo puedes realizar. Ahora se está haciendo inclusive minutado, es decir, voy a ver en qué tiempo se produce el aclaramiento del contraste. Miren, ahí veo acalaxias, voy a ver estos anillos de Saski, ya me va a indicar el esofagograma. Miren, es el esofagograma varietal, se ingiere contraste y puede hacer las radiologías a los 5 minutos y voy a ver el tiempo, ¿ya? Si el tiempo, por ejemplo, dice, hay retención del bario mayor a 2 centímetros en 5 minutos, el paciente hay algo que está obstruyendo la salida del contraste, ¿no? Como este, por ejemplo, acá tiene problemas de vaciamiento del esófago, ¿no? Miren este otro examen, hago el estómago contrastado, voy a ver acalasia. Me dice la imagen, el pico del pájaro está haciendo acalasia, como esta otra imagen, miren, acalasia, ¿no? Miren, los ojitos es una imagen. Pero el estudio contrastado ya me da alteraciones estructurales, estenosis, anillos, disfagia, divertículos. Ya es un estudio económico que ustedes lo pueden realizar, ¿ya? Es accesible. Esta otra placa, por ejemplo, hemos hecho un paciente que decía que en el hospital tenía una fístula traqueoesofágica. Entonces, las fístulas también se pueden ver. Bueno, no vamos a ver mucho de esto. Y miren, entonces, el otro estudio que yo voy a hacer es la esofagoscopia. Por ejemplo, si el doctor o la doctora tiene un cuerpo extraño en el esófago, ¿qué estudio le va a pedir el doctor? Pero su paciente tiene un cuerpo extraño, ¿no? Hueso de pescado, hueso de pollo, y se tiene que mandar un estudio. De la consulta, ¿qué estudio va a pedir? Esofagoscopia. ¿Ya? Entonces, con este esofagoscopio rígido flexible se hace tratamiento, se extrae los cuerpos extraños. Eso para que ustedes conozcan, ¿ya? Porque este es el primer estudio endoscópico bajo visión directa, nos permite hacer tratamiento y extraer esos cuerpos extraños. Bueno, y el segundo estudio que le vamos a hacer siempre va a ser la endoscopia. Acá es fundamental, pero si estoy sospechando una alteración estructural, voy a mandar, ¿no? Esta es la endoscopia. No se olviden que el endoscopio viene hasta la segunda porción del duodeno. Voy a ver esófago, voy a ver estómago y voy a ver duodeno, ¿ya? Entonces, esta es la torre y este es el estudio. Y bajo visión directa, ¿qué están haciendo sus colegas? Están revisando toda la mucosa del esófago, van a ir a este estómago, van a ir a duodeno, a través de esta parte, ¿no? La parte terminal del endoscopio que tiene una cámara de video, ¿no? Que nos permite sacar imágenes, y también una cámara de trabajo, ¿no? Tiene lugar para colocar las pinzas de biopsia. Y en el endoscopio voy a ver igual, anillos, estenosis. Pero lo más importante, ¿qué es de la endoscopía? ¿Qué es lo más importante de la endoscopía? De esta visión directa de la mucosa. ¿Qué es lo más importante? La toma de biopsia, doctor. Si el endoscopista ve alguna alteración sugestiva, por ejemplo, una esofagitis eosinofílica, lo va a biopsiar. Si ve cáncer, lo va a biopsiar, ¿ya? Cualquier alteración que vean, va a ver, cáncer, pueden ver inclusive son candidiasis, lo va a biopsiar, ¿ya? Va a biopsiar, eso es lo más importante, ¿no? Siempre, porque acá ya es ver alteración estructural. ¿Y qué van a ver? Miren, va a ver estos anillos de Saski, pueden ver estas membranas del Plummer Pinson, o va a ver una estenosis péptica por cáusticos, porque eso es por cáusticos, no es péptica, de solo por cáusticos,
van a ver esos pacientes, vamos a poder ver esto, ¿no? Las esofagitides erosivas, vamos a poder ver las estenosis del esófago, se va a poder ver este esófago de base, la va a biopsiar si es cáncer, y si es adenocarcinoma también la voy a biopsiar. Entonces la endoscopia me va a dar, claro, alteraciones estructurales y la va a poder biopsiar, ¿ya? Entonces el examen que se solicita, miren, este es la esofagitis eosinofílica, un esófago traquealizado, es como tráqueo. Entonces ven estas membranas, estos anillos, y ellos toman biopsia, ¿no? El diagnóstico de esta esofagititis se hace con 15 eosinófilos por campo y hay el diagnóstico de esofagitis eosinofílica. Pero cuando estoy viendo que el problema no es estructural, me sale todo normal, voy a pensar que es un trastorno motor. Y para ver trastornos motores, ¿qué se hace? La manometría esofágica de alta resolución. ¿Qué significa manometría? Pues se dice, la manometría es el estándar de oro para diagnosticar trastornos motores del esófago. Mano es presión, metría es medir. Voy a medir la presión con la que se contrae el esófago y el esfínter esofágico inferior. Y una escala de colores, ¿ya? Voy a poder ver esas características a través del esófago, pero vamos a pasar una máquina y la vamos a interpretar, ¿no? Eso lo hacen, la interpretación lo hacen los especialistas en motilidad. Vamos a ver más detalles de esto cuando vemos trastornos motores del esófago. Miren, acá, ¿qué ven esta actividad? Esta escala de colores es del esfínter esofágico superior, cuando se abre el bolo, ingresa el bolo, y miren, el peristaltismo va haciendo que el alimento vaya progresando y el esfínter esofágico inferior se vea bien. Pues en escala de color voy a ver si hay actividad motora o no hay actividad motora. El esófago se contrae o no se contrae, el esfínter se relaja o no se relaja. Entonces, esta manometría, a través de estos índices, nos va a identificar patologías que tienen que ver con trastornos motores del esófago. Lo que hacen ellos es meter sensores de presión, ya ven que son 36 sensores de presión, y vamos a ver, ¿no? Este era el convencional, y vamos a ver ahora esta misma actividad eléctrica que antes se veía de esta manera, vamos a ver ahora en escala de colores. Y mientras más rojo, más fuerza de contracción. Por ejemplo, el esfínter esofágico inferior hemos dicho que se contraía desde 10 a 30 mililitros de mercurio. ¿Qué color cree que se aproxima acá? Acá. Es celeste, mira, celeste. Entonces este esfínter se contrae a esta presión, a 30 mililitros. En cambio el esófago se contrae con mucho más intensidad, ¿ya? 80, 100, 100, a mayor presión. Si uno ve esta imagen, hay aperistalsis, o sea, el esófago no se está contrayendo, pues este paciente tiene acalasia. Pues vamos a ver un poquito más cuando vemos trastorno motor del esófago, y gracias a esta manometría se hizo esta clasificación. Ya, esta es la última clasificación de trastorno motor que ha salido. Vamos a ver qué tiene que ver, por ejemplo, con todos los trastornos del tracto de salida del esófago, ¿ya? Que se llama de la unión gastroesofágica, que es a la cabeza 1, 2, 3, y todos los trastornos que tienen que ver con la peristalsis. Entonces, esa manometría nos permitió clasificar todos los trastornos motores del esófago, y es lo último que se está haciendo. Y este último que está ahora en boga, el famoso EndoFLIP, ya, este estudio, bajo esta sonda, ya, esta sonda que se introduce en el esfínter esofágico y lo vamos a insuflar, vamos a ver, lo que tratan de ver acá es el índice de distensión de la unión gastroesofágica y la presencia del peristaltismo esofágico. Con el EndoFLIP voy a ver el peristaltismo esofágico y voy a ver la distensibilidad de la unión gastroesofágica del esfínter. Entonces, es un estudio adicional a la manometría de alta resolución. Si yo no veo, por ejemplo, con todos los estudios, no he encontrado alteraciones estructurales, no he encontrado alteraciones motoras, digo que el trastorno es funcional, que el paciente no tiene nada de eso. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Presión de dificultad probablemente a través del endoscopio, ausencia de evidencia de anormalidades en la mucosa, ausencia de evidencia de ER, que es esofagitis eosinofílica, ausencia de trastornos motores. Entonces dice, es una disfagia funcional. Bueno, chicos, con eso, disfagia. ¿Tiene alguna pregunta? Bueno, ¿les han pasado la otra diapositiva, las anteriores?